Dios les bendiga grandemente. Hoy les invito a reflexionar conmigo acerca de la palabra del Señor y lo más importante es meditar en esta palabra y aplicarla. ¿Qué nos debe interesar a nosotros como hijos de Dios que queremos servir al Señor conforme a la palabra? Es en aplicar perfectamente la palabra de Dios como está escrita. La palabra de hoy tiene por título: El conocimiento sin sabiduría me vuelve un asesino. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque hoy dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay muchas personas que viven un evangelio muy religioso, muy fariseico, muy hipócrita, en donde se centra en fijarse en el pecado ajeno, en las fallas de los demás y en condenar y juzgar y murmurar en su contra. Esto tiene que morir en las iglesias porque esto destruye la vida de estas personas que buscan restauración y también destruye a la iglesia, destruye esa obra que Cristo quiere hacer, que terminamos con nuestras propias manos dañando muchas veces por no tener la sabiduría. El conocimiento que yo adquiero se tiene que aplicar con sabiduría. El conocimiento no es para yo jactarme o creerme más que otros o creerme superior o sentirme más santo, más perfecto. El conocimiento es para que yo lo aplique primeramente en mi vida. El conocimiento es para que yo me enfrente a una verdad que me confronta cuando peco, que me ayuda a animarme cuando estoy desanimado, que me levanta, que me restaura, que la palabra de Dios es personal a mi vida en primer lugar. El conocimiento nunca ha sido para que yo condene a los demás, para que yo los juzgue, para que yo murmure, para que yo genere chismes. El conocimiento es para edificar mi vida en primer lugar y la vida de mis hermanos y hermanas en Cristo. Y sobre todo de personas que no conocen de Cristo. Entonces, yo el conocimiento que adquiero lo debo aplicar con la sabiduría de Dios, no con mi sabiduría, porque mi sabiduría no proviene de Dios, la sabiduría humana. La sabiduría que proviene de Dios es una sabiduría que viene del diseño del Señor y de lo que Dios quiere que yo diga y haga. Entonces, aplico el conocimiento con la sabiduría que viene de Dios, no bajo mi pensamiento, no bajo lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo quiero decir, sino bajo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, así es como nosotros debemos aconsejar, cómo debemos ayudar a los demás, cómo debemos nosotros pensar. En primer lugar, nos sometemos a Dios y a su palabra, y luego nosotros dejamos el yo, la carne, dejamos nuestra persona para dar lugar a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos está diciendo. Entonces vamos a evitar tener este problema que va a llegar de pronto el día de mañana una persona herida, cargada de problemas, cargada de cargas, por decirlo así, y vamos a saber cómo tratar a esta persona. Vamos a saber ayudarle, a edificar, a exhortarle, porque muchas veces cuando nosotros vivimos un evangelio mediocre, religioso, fariseico, cometemos errores garrafales que dañan grandemente a estas personas que solo buscaban consuelo y restauración, porque usamos lo que nos cuentan en confidencialidad, lo que nos cuentan para desahogarse, para atacarles, para condenarles, para juzgar y murmurar en su contra. Es un pecado contra Dios el murmurar contra un hermano y hermana. Es un pecado andar generando chismes de situaciones que nos cuentan porque buscan consuelo, porque buscan restauración y uno termina enviándoles al infierno, uno termina hablando mal de ellos. ¡Qué pecado! No estamos viviendo un evangelio de Dios si nosotros hacemos esto. Tenemos que practicar la palabra de Dios, llevar la verdad de Dios, el amor de Dios, y todo lo que nosotros hagamos dentro del evangelio tiene que ser con el fruto del Espíritu Santo que vemos en Gálatas 5:22: amor, paciencia, paz, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio, etcétera. Tiene que ser con el fruto del Espíritu, porque muchas veces cuando alguien nos comenta una situación, nos comenta su dolor, que ha caído en pecado, terminamos destruyendo, juzgando y comenzamos a murmurar en su contra. Nunca restauramos ni edificamos, solamente terminamos llevando chismes.
entre otros y otros, y se va propagando, y se va formando cizaña, se va formando murmuración, se va formulando la división, y comienzas a herir el cuerpo de Cristo. Y por eso vemos muchas veces que el cuerpo de Cristo no se atreve a decir cuando peca, no se atreve a decir cuando falló, que está herido, que tiene dolor, que está viviendo aflicciones, porque tiene miedo a que le juzguen, miedo a que le condenen, miedo a que la gente se burle de ellos. Y que lamentablemente a veces dicen, muchas veces es mejor hablar con alguien que no tiene a Cristo porque los cristianos son peores. Y sí, tienen razón, hay mucha gente dentro de la iglesia que lo único que hace es dañar y destruir, que lo único que hace es fomentar lo que Dios desaprueba. Y es triste porque la Biblia dice que hay de aquellos que piden consejo y no de mí, y la iglesia debería ser hermanos y hermanas que estén preparados para aconsejar, para exhortar, levantar, restaurar conforme a la palabra de Dios. Nunca nosotros fuimos llamados a condenar, a juzgar, a enviar al infierno, porque incluso está el mensaje en la calle, se ha transgiversado tanto que claramente la Biblia habla de arrepentimiento y de pecado, pero que muchas veces van a las calles, van a predicar solamente de que se van a ir al infierno, se van a ir así, van a morir sin Cristo y nunca van a ser salvos y van a sufrir eternamente, pero nunca muestran la medicina que está en Jesucristo. El mensaje se volvió condenatorio, el mensaje se volvió juzgador, el mensaje se volvió horrendo. No estamos diciendo que no hay que hablar del pecado porque es bíblico y hay que disciplinar también conforme a la Biblia y hay que enseñar conforme a la Biblia y hay que exhortar conforme a la Biblia y así sucesivamente. Pero necesitamos nosotros entender de qué soy instrumento. ¿Soy un instrumento de Dios o soy un instrumento de Satanás? Si soy instrumento de Dios, voy a buscar edificar, voy a buscar eh, exhortar, voy a buscar levantar, animar, restaurar a un hermano que ha caído, a un hermano que está sufriendo. Y si soy un instrumento del diablo, voy a buscar destruir, voy a buscar murmurar, voy a buscar generar división, voy a buscar generar chisme, voy a burlarme, me voy a jactar, me voy a sentir superior a mi hermano. Y me voy a sentir aún más espiritual y pseudo espiritual, porque esta persona es muy débil, no tiene a Cristo y probablemente se vaya al infierno. Este es el pensamiento que pueden llegar a tener estas personas. Cuando la Biblia dice, el que se cree fuerte, asegúrese de no caer. Está diciendo que todos nosotros somos débiles y que en cualquier momento yo puedo caer, mi hermano puede caer, tal persona puede caer, porque nadie es fuerte. Somos personas que lo único que nos mantiene en el camino de Cristo y muchas veces haciendo lo correcto es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él pone el hacer, el querer, Él nos levanta, Él nos anima y nos mantiene en la senda, en el camino correcto que es Cristo. O sea, no viene de nuestra fuerza, sino viene del Señor. El mantenernos, el buscar de Dios, todo viene del Señor. Entonces, no cometamos este error en donde nosotros lleguemos a creernos superiores y nos demos la autoridad que muchas veces queremos ser Dios y decir, tú eres salvo, tú no eres salvo, tú te vas al infierno, tú al cielo, porque ni el mismo Dios condena al infierno a nadie. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que Dios no condenó a nadie, ni envió al infierno a nadie. La palabra de Dios dice que la persona sea condenado por rehusarse a creer en Cristo y por no obedecer al Señor Jesucristo. Pero Dios no te envió al infierno. El infierno fue creado para Satanás y los demonios, no para la humanidad. Entonces, ¿por qué la gente se da ese derecho de creerse Dios y decir, este es salvo, este no es salvo, este nunca va a cambiar, nunca Dios va a hacer nada en esta persona, cuando la Biblia dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los entendidos, a los que son como los fariseos, a los que se creen perfectos, a los que no ven su pecado? Muchas veces el pueblo judío veía a los fariseos como personas impecables, con una apariencia extremadamente piadosa, y ellos estaban llenos de pecado, llenos de pecado. Ellos querían matar a los que pecaban, veían a los enfermos como malditos, veían toda la maldad en los demás y no veían la suya. Por eso la Biblia habla mucho de no juzgar, de no ver la paja del ojo ajeno, la viga del ojo ajeno, porque es verdad, porque no se autoexaminaban ellos mismos, que cargaban pecado, que estaban igual en esa condición que los demás que tanto ellos juzgaban.
qué ciegos estaban para no ver su pecado, para no ver su maldad y aún así darse el derecho de condenar, cuando la Biblia dice que Jesucristo perdona pecados, que Jesucristo levanta, exhorta. Entonces estas personas están dentro de la iglesia y están dañando y tienen que arrepentirse y tienen que ir al Señor y decirles, ayúdame, yo quiero cambiar, no quiero ser así. Y otro consejo que quiero darte, desarraiga de raíz lo que viviste y aprendiste en un mundo sin Cristo, en donde quizás en ese mundo te volviste chismoso, murmurador, te volviste pleitero, generaste división muchas veces en tu vida sin Cristo. Hoy como cristiano, como hijo de Dios, ya no puedes vivir de esa manera y necesitas ir a Cristo y santificarte con Cristo y su palabra. Necesitas ser confrontado por tu pecado y renunciar a tus viejos hábitos y viejas costumbres que aprendiste del mundo. Tienen que morir en ti. Tienes que meditar hoy en lo que hoy te estoy predicando. Medita en lo que has aprendido en el mundo, que sigas practicando de lo que viviste en el mundo y deshazte de esa enseñanza, deshazte de esas raíces que se formaron en tu vida y que hoy están dañando el Evangelio de Jesucristo, porque estás dañando el Evangelio de Cristo si estás viviendo un evangelio religioso, fariseico, condenatorio, en donde usas lo que muchos te dicen para herir, dañar. Hay muchas veces que hay hermanos que van a pastores, van a contar sus problemas, van a contar sus situaciones difíciles y terminan los mismos pastores ventilando su vida personal con hermanos y hermanos y hermanos, no para edificación, no para orar, sino para levantar falso juicio, murmuración, cizaña. No puede ocurrir esto. No puede ocurrir esto ni desde la cabeza que está llevando una iglesia, ni desde los hermanos que están en una iglesia. Por eso es importante ser miembro. Los miembros representan a la iglesia. Los miembros son aquellos que ayudan a edificar, a levantar el ministerio. Entonces, que estemos saludables, que estemos sanos y renunciemos a toda enseñanza que aprendimos en el mundo que hoy está dañando el Evangelio de Jesucristo. Mucha gente ha sido dañada por personas que no están conforme a la palabra, sino conforme al pensamiento, a lo que yo creo, a lo que yo siento de parte de Dios, que tú nunca vas a conocer del Señor y que vas a irte al infierno. Qué terrible suena, ¿verdad? Pero hay gente que es así, hay gente que piensa de este modo, se ha dado el derecho de ser juez, cuando la Biblia dice que no es justo siquiera uno que no peque. Entonces Dios nos ayude a que podamos meditar en esta palabra, podamos desarraigar nuestras viejas costumbres que aprendimos en el mundo, que podamos deshacernos de esta cizaña, de esta murmuración, de esta división, de lo que nosotros generamos para destruir, o muchas veces el error más grande es que camuflamos nuestra opinión, pero que en realidad no es una opinión, en realidad es una murmuración, en realidad es un chisme, es una contienda, es un pleito que yo quiero hacer. Entonces, no camuflemos lo que es pecado, porque hay opiniones que son pecado, que vienen de la murmuración, y la murmuración es un pecado. No somos Dios, somos personas que necesitan de la gracia de Dios constantemente y del perdón de Dios constantemente. Ninguno es santo, ninguno es perfecto, todos podemos fallar, y por eso mismo el cuerpo de Cristo bíblico es tan hermoso, porque cuando tú vas a la Biblia entiendes, cuando vas al origen, a la iglesia primitiva, lo maravilloso que era el cuerpo de Cristo, lo hermoso que era ese cuerpo. Se apoyaban en todo, ayudaban a los que estaban necesitados, nunca cerraron la mano para ayudar a alguien que estaba pasando necesidad. Ellos se apoyaban en todos, se animaban en todos, caminaban juntos, se enseñaban. Ellos se aconsejaban, ellos vivían un evangelio hermoso, se reunían a orar los unos por los otros, se levantaban los unos por los otros. ¿Cuál fue el error más grande que ha pasado y qué pasó? ¿Y qué pasó hace 2000 años atrás y que sigue pasando ahora? Es el hecho de vivir un evangelio religioso que no proviene de Dios, sino de la mente humana. Y generaron los hombres y mujeres dogmas de hombres que perjudicaron aún más el cuerpo de Cristo, el diseño de Cristo. Generaron tantos dogmas que ensuciaron lo que era ser hermano en Cristo, lo que era ser
membresía, lo que era ser un cuerpo de Cristo. Lo ensuciaron con dogmas, con la religiosidad, con lo que crearon los mismos hombres. De pronto hay iglesias que miran mal porque un hermano usa pantalones, una hermana usa pantalones. De pronto hay iglesias donde dicen que si no entras con el vestido, entonces no alcanzas la salvación, no eres santo. Comienzan a poner dogmas de hombre. Comienzan a dañar el Evangelio de Cristo llevando el Evangelio a la prosperidad, por ejemplo, lucrando con lo que es de Dios. Y comienzan a dañar el Evangelio de este modo, en donde han corrompido un Evangelio que era tan hermoso, tan santo, tan perfecto, en donde ellos se refugiaban los unos con los otros, podían contarse todo y no había nadie en que se levantara para atacar, para herir. Pero después vemos en las cartas del apóstol Pablo cómo él reprendía ciertas cosas de las iglesias, cómo en Apocalipsis se reprendían ciertas cosas de las iglesias, porque los dogmas humanos, lo que el humano impuso por su pensamiento y no se sometió a la palabra de Dios, dañó lo que era el cuerpo y la obra de Cristo. Garrafalmente. Por eso hoy día hay tantos templos, hay tantas iglesias, porque no tienen el mismo dogma, no tienen la sana doctrina de Cristo y querían incluir sus pensamientos. Y la Biblia dice que esta palabra no puede ser corrompida por el hombre, pero la han corrompido. Y por eso hoy el Evangelio está normalizando las cosas que la Biblia vomita, las cosas que Dios vomita, rechaza. Y lo están normalizando hoy en día. Están normalizando la cizaña, están normalizando la murmuración, están normalizando lucrar con el Evangelio, están normalizando el pecado, están normalizando todo. E incluso la iglesia hoy no sabe ni restaurar muchas veces a una persona herida. No sabe escuchar o aconsejar a una persona que ha caído en pecado. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Es que la iglesia no se está sometiendo a la palabra de Dios, sino que se está basando en el yo, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Y volvemos a repetir eso una y otra vez, porque así se está llevando el Evangelio. Ya no dice la gente la palabra de Dios dice. Ahora la gente dice, yo creo, yo pienso. Y eso no proviene de algo que el Señor nos pide que practiquemos. Lo que Dios quiere que practiquemos es que podamos usar la palabra de Dios para exhortar, levantar y animar a otros. Desarraiguemos todo lo que Dios aborrece. Seamos sabios para no ser como esos fariseos que se creían santos y perfectos, pero en realidad Jesucristo sabía todo el pecado que cargaban y esa hipocresía que llevaban, esa carga que llevaban por años. No seamos como ellos, seamos personas que edifiquen. La Biblia dice que yo debo edificar la vida de un hermano, que yo use el don que el Señor me ha dado para edificar a la iglesia. Por lo tanto, estoy haciendo correctamente las cosas si estoy siendo una persona que muchas veces escucho a una persona contarme sus problemas, contarme sus dificultades, pero que yo lo uso en su contra para condenarle, para juzgarle, para atacarle. No debe ser así, ¿verdad? No tiene que ser así, porque estamos pecando contra Dios, contra nuestro prójimo. El Señor nos mandó a sanar, a restaurar, a llevar el amor de Cristo, a llevar ese fruto del Espíritu, ese testimonio, ese ejemplo. No nos mandó a ser como esos fariseos que tiraban piedras a los pecadores, no viendo que ellos también eran pecadores y que también necesitaban la gracia de Dios. La Biblia dice en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Está tratando de necios a los que se basan en sus opiniones, en lo que creen. No es lo que la Biblia dice, es lo que creen. Y también Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Vemos esta orden directa de Dios, no andarás chismeando entre tu pueblo. Si estás dentro de una iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no es para chismear de tu hermano, es para que tú le levantes, le restaures, mueras a tu pensamiento y a tu carne y des lugar a la palabra de Dios y des lugar a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo dijo que todo pensamiento debe someterse a la obediencia a Cristo, al pensamiento de Cristo, a lo que Dios nos dejó en su palabra.
No debemos ser cautivos por nuestros pensamientos. Tenemos que ser libres de nuestra mente, de nuestro pensamiento, sometiendo nuestros pensamientos a Cristo. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová con todo tu corazón. La Biblia habla de que no debemos confiar en lo que yo creo, sino más bien debo confiar en lo que Dios me dice en su palabra. Y para terminar y finalizar, la palabra de Dios dice así en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación. Nosotros tenemos que edificar. No estamos llamados para condenar, para tirarle piedra a los pecadores. Estamos llamados para restaurar, para llevar el Evangelio hermoso de Jesucristo, que el cuerpo de Cristo pueda ser uno solo, en donde podamos animarnos, apoyarnos, contarnos nuestros problemas, contar nuestras dolencias, y que nada de lo que nosotros digamos sea usado en nuestra contra, o sea, para invalidar un llamado, un propósito, sea para invalidar un ministerio, por ejemplo, como algunos lo hacen. Lo que yo cuento como hermano en Cristo, lo que me cuenta mi hermano, mi hermana, lo que cuenta un pastor, lo que cuenta un líder, lo que cuenta un diácono, lo que cuenta todo el cuerpo de Cristo, como familia en Cristo, es para restaurar, para edificar, para levantar en el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser más como Cristo y podamos renunciar a nuestro yo, a nuestro pensamiento, y ahora comencemos a decir, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice esto otro, y que Dios pueda restaurar. Que el Señor les bendiga.